¿Alguien más tiene alguna sugerencia para Jairo? Dale, Byron. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, Pablo, una vez más a estas reuniones. Y bueno, Byron Piñeres, intensivista pediatra, trabajo acá en Medellín, en la clínica Cardiovit. Felicitarte, Jairo, por la presentación. Es un tema que la verdad es que es muy extenso, muy extenso, y siempre intentar abarcar todo lo que tiene que ver con lesión renal aguda. Pues hay que aprender con el tiempo a poder sintetizar muchas cosas. De la presentación, yo solo quiero hacer una recomendación que se las hago a todos siempre, por lo menos a mis residentes, y es intentar, por medio de las animaciones, a medida que ustedes vayan mostrando las diferentes tablas, pues ir borrando el fondo, porque a veces visualmente es incómodo para uno ver una gráfica o una tabla con 50 tablas atrás. Entonces, eso es muy fácil de hacer con la animación. Uno va quitando una y va poniendo la otra. Y al final, creo que lo más importante con esto de la lesión renal aguda, los que hemos tenido la oportunidad de poder trabajar mucho en el tema, de relacionarnos con personas que han publicado mucho de esto y intentar investigar sobre esto, hay unos puntos que a mí me gusta resaltar de siempre cuando reviso el tema con los residentes. Uno, pues finalmente Cadigo es lo que tenemos hoy. Cadigo, a pesar de las diferentes fortalezas que puedan tener las otras clasificaciones, pues Cadigo lo que nos permite es poder intentar unificar conceptos para que todos los que hagamos investigación en lesión renal aguda, pues como que hablemos el mismo idioma. Cuando hicimos el estudio de lesión renal aguda en sepsis con el ESPRO, hubo una cosa que nos demoramos mucho debatiendo, y era cómo hacer la agrupación de los pacientes, si tenían o no tenían lesión renal aguda, y si sí la tenían, si los metíamos en, pues, qué pasaba con 1, 2 y 3. Una cosa muy importante que tú resaltabas y que hablaste mucho, por ejemplo, cuando uno tiene una hipovolemia efectiva, como puede ser una diarrea, pues una diarrea grave, pues te va a dar un Cadigo 1 con seguridad. Pero es una cosa que no te preocupa en el tiempo. Si es un paciente que tú aprendes a reanimar y lo haces bien, pues ese paciente le mejora la creatinina y se acabó, ¿cierto? Es un paciente que en cuanto a morbilidad no te va a implicar nada para preocuparte, y mucho menos en cuanto a mortalidad. Entonces, cuando hicimos esto de la clasificación de la lesión renal en ESPRO, pues lo que decidimos hacer, y si ustedes revisan la literatura, es lo que van a encontrar en la mayoría de publicaciones, pues como que se hacen dos grupos dentro de eso: el paciente que no tuvo lesión renal aguda con los de Cadigo 1, y el paciente que tuvo la lesión renal aguda Cadigo 2 y 3 dentro de otra bolsa. O sea, será como los de aquí para preocuparme, verdad, el de 2 y 3, y una aquí no significativa, que sería el 1, pues porque es un paciente que en cuanto a morbimortalidad y desenlaces, pues no preocupa, porque es un paciente que se recupera muy rápido. Entonces eso como para tenerlo en cuenta. Obviamente debo seguirlo en el tiempo, porque puede que ese Cadigo 1 mañana se me vuelva un Cadigo 2 o 3, y más teniendo en cuenta lo que tú muy bien referías de la temporalidad de la creatinina, que es una cosa que hay que vigilar. Yo soy un defensor número uno del índice del índice de angina renal. Cuando uno habla con Rajit Basu, que es una de las personas que más lo ha publicado y más lo ha defendido a nivel mundial, pues Raj le dice a uno, pues es que no hay discusión. El AWARE demostró que la lesión renal aguda es un problema enorme para cuidados intensivos y para la medicina, y deberíamos hacerle índice de angina renal a todo el mundo. Eso es problemático, y a pesar de que la literatura está escrita y que la lesión renal aguda es un problema que es mortal, que te puede triplicar la mortalidad si lo asocias a sepsis, que te genera discapacidad en el futuro, que el paciente con lesión renal aguda, Cadigo 3, puede ser un paciente que termine con lesión renal crónica en el 50% de los casos, pues uno como que no tendría que convencer al personal médico que hay que buscar la lesión renal aguda. ¿Cuál es el problema? Que como tú muy bien lo muestras, el índice de angina renal, pues son todos los pacientes que ingresan a cuidados intensivos. Entonces, partiendo de ahí, deberíamos estar obligados a tomarle creatinina a todos los pacientes que ingresan a la unidad. Una vez yo le escuchaba a Pablo, y comparto eso con él, pues que uno tiene que tomar los exámenes, porque si no, ¿cómo clasificas la severidad? No tienes cómo. O sea, uno debería hacerle bilirrubinas a todo el mundo y a creatinina a todo el mundo en un principio para saber qué pasa, y son los que los scores de severidad tienen escrito. Entonces es complejo convencer a muchos colegas o al sistema como tal, con paciente, por suponer, dar un ejemplo, con un asma grave, le pidas una creatinina, se está orinando bien. Sí, no sé si me van a entender. Si el paciente orina bien, casi que nadie le hace una creatinina. Pero si no le hace la creatinina, no te vas a pillar cuando te haga la lesión renal aguda, si es que la hace o no la hace. Entonces la invitación es, hay que buscar la lesión renal aguda. Desafortunadamente lo único que tenemos hoy en el mundo
es creatinina, porque el resto de biomarcadores son costosos, no están en todas las clínicas, etcétera, y pues es un marcador que es el marcador mundial. Todos tenemos la manera de hacer una creatinina. Entonces la invitación es esa. La lesión renal aguda genera mucha morbilidad, genera mucha mortalidad y genera mucha discapacidad en el paciente pediátrico. Es una cosa que hay que buscarle en la unidad y que además de eso hay que seguirle en el tiempo. El paciente sale de la UCI y se te olvidó que salió con lesión renal aguda, pues porque seguramente cuando salga de la unidad ya va a estar orinando y su lesión renal va a estar más recuperada. Pero es un paciente que deberíamos seguir en el tiempo porque, como les digo y está demostrado en los diferentes estudios, genera mucha discapacidad. Es la invitación a ustedes que son más jóvenes que nosotros, que son los que están saliendo a ejercer el cuidado intensivo, a que debemos hacerlo y luego seguir sobre la marcha buscándole la manera o la trampa al sistema para poder que las aseguradoras nos paguen eso, ¿no? Un paciente con lesión renal aguda seguramente deberá salir con control por nefrología en consulta externa. Argumentar eso es difícil. O que tú lo sigas en tu clínica porque seguramente la toca el control en consulta externa en otra parte, pues va a ser más difícil aún por las propiedades del sistema nuestro. Pero es eso, es que todos ustedes se concienticen de que es una realidad, de que es una enfermedad gravísima, que mata, que si se asocia a otras comorbilidades, pues los resultados son más, el desenlace va a ser peor y que es bueno que siempre lo tengan en mente en todos los pacientes que tienen ustedes. Muy bien, Jairo, todas las cosas que te dijo Pablo, que seguramente a muchos de ustedes les pasa, lo aprenderán a ir corriendo sobre la marcha, pero es una cosa que tienen que ir trabajando con el tiempo y felicitaciones. Muy bien y gracias, Pablo, por la invitación. Byron, muchas gracias. Muy interesante tu intervención. No sé si alguien más quiere dar algún aporte a Jairo, a la presentación. El profe Perdomo lo vi por ahí, no sé si estará ocupado. Hola, Pablo. Ay, qué pena. Ay, dale, doctora. Ya. No, qué pena. Es que me disculpan, pero estamos acá súper envainados, pero yo ya había oído la presentación de Jairo. Y de acuerdo con lo que acaba de decir Byron, yo creo que sí necesitamos ser súper acuciosos con la búsqueda de la lesión renal, súper buscar cómo prevenimos, porque definitivamente es un marcador de morbilidad y mortalidad. Entonces, yo creo que sí es muy importante que en la medida en que empecemos a ver cambios, así sea ligeros, estemos con 20 ojos encima, porque la evolución del paciente es dramáticamente diferente cuando tiene o no tiene alteración de la función renal. Entonces, en eso, completamente de acuerdo con lo que estaba diciendo Byron. Felicitar también a Jairo, porque me parece que sí es una revisión completa y que también como que nos muestra todo esto que estamos hablando. Muchas gracias y ya. Muchas gracias, doctora. El profe Perdomo ahora sí que iba a hablar. Buenas tardes a todos. Felicitar a Jairo, que pues la presentación, pues como todos lo vimos, fue muy completa. Abordar estos temas en tan poco tiempo es difícil, pero pues como dice Pablo, es parte del entrenamiento. Entonces, para reforzar lo que dice Pablo, de que si a uno en un evento le asignan 30 minutos, pues debe hacer una presentación de 20 minutos para que tenga uno tiempo de, de reserva y, y de pronto utilizar algunos minutos para alguna discusión. Igual, lo que dijo Byron, completamente de acuerdo. Creo que, como dije en la semana pasada, la evaluación juiciosa de todo el contexto clínico del paciente, pues nos debe estar alertando sobre la posibilidad de la aparición de la disfunción renal. Vuelvo y hago la publicidad sobre el análisis de un examen tan sencillo como es el Multistix, que tempranamente nos va a orientar sobre si el riñón está haciendo lo que debe hacer o si empieza a mostrarnos desviaciones sobre lo que uno esperaría que hiciera un riñón sano. Y para mí eso es un indicador temprano de que el riñón está disfuncionando. Muchas veces vemos que las luces se encienden de alerta cuando el paciente empieza a estar oligúrico
Y lamentablemente muchas veces vemos que muchos pacientes que entran en esta situación, el manejo, en vez de hacer un análisis juicioso de si el paciente ya está en un fracaso renal, es llenarlo de más líquidos, asumiendo que todas las oligurias se deben a hipoperfusión y no a daño ya renal instaurado. Y esto conduce a que muchos de los pacientes entren en complicaciones mayores cuando los índices de sobrecarga de volumen han sido ya significativos frente a un paciente que se le hace un manejo un poquito más conservador y que permite tomar acciones de manera un poquito más, más tranquila. El utilizar el índice de angina, pues yo creo que debe ser parte como de nuestras medidas preventivas. Estar muy atento a que muchas de las intervenciones que nosotros hacemos condicionan en riesgo y obviamente muchos pacientes requieren mediciones rutinarias de la bioquímica que están plenamente justificadas, o sea, no es nada descabellado que mi paciente crítico que ingresó por una sepsis o por un choque o por un politrauma o por una gran cirugía no requiera en los primeros 2 o 3 días una vigilancia relativamente frecuente de su perfil metabólico, asimétrico, electrolítico, bioquímico para poder hacer una diagnóstico más temprano y oportuno de las disfunciones orgánicas que se están presentando y actuar en consecuencia. Eso es como lo que quería opinar. Muchas gracias. Profe, mil gracias. ¿Alguno más tiene? Lina. Buenas tardes. Bueno, primero que todo también felicitar a Jairo, una presentación muy completa y sobre todo teniendo en cuenta que este tema es muy amplio. De acuerdo con lo mencionado previamente, con la búsqueda activa de la lesión y con la estandarización de esa búsqueda, pero hablando de la lesión renal aguda de origen prerrenal, quería resaltar un poco el papel de la hipertensión abdominal, tomando un poquito también lo que hablaba el doctor Perdomo, en la filtración glomerular, recordando las relaciones entre las presiones glomerulares menos las tubulares, que pues estas últimas se van a ver finalmente aumentadas con el aumento de la presión intraabdominal. Entonces, sobre todo en esos pacientes que tenemos sépticos con gran fuga capilar, con patologías intraabdominales y sobre todo en los pacientes cardiovasculares. Eso quería anotar. Muchas gracias. Lina, muchas gracias. Bueno, muy bien, entonces, si quieren, pasemos al taller. Entonces, el taller, pues la primera pregunta va orientada a una de las grandes o de las dificultades, como lo describió Byron y lo describió Jairo en su presentación, que es tratar de identificar las formas prerrenales de las renales. Entonces, ¿cuál es? La pregunta iba un poco a cuáles se proponen como formas de identificar esa forma de lesión renal aguda y en dónde están las limitaciones cuando interpretamos esos índices o esos valores. Angélica, la voluntaria. Buenas tardes a todos, buenas tardes, profe. Bueno, soy Angélica Rodríguez, residente de cuidado intensivo de la Universidad del Rosario. La pregunta dice exactamente cómo se propone identificar la forma prerrenal de la insuficiencia renal aguda y cuáles son sus consideraciones o limitaciones de interpretación. Entonces, ¿por qué es importante esto? Como lo explicó ampliamente Jairo, pues la mayor parte de lesión renal aguda se debe a un origen o etiología prerrenal, hasta un 70% está encerrada en estas causas. Y lo importante de determinarlo es porque sabemos que la lesión renal de origen prerrenal va a responder mejor a líquidos y a la estabilización hemodinámica, pero no así lo va a hacer la lesión renal y por lo tanto incluso puede empeorarla. Entonces, recordar algo que dijo Jairo, que explicó ampliamente los mecanismos fisiopatológicos, pero digamos, solo los voy a resaltar para poder entender mejor por qué se toman estos índices.
Entonces, recordamos que hay dos mecanismos principales, el hiperaldosteronismo secundario y el estímulo de la hormona antidiurética. El hiperaldosteronismo lo que va a actuar es sobre los receptores para los mineralocorticoides que van a estar ubicados en las células principales del túbulo colector de la nefrona distal y del túbulo colector. Y esto va a favorecer la reabsorción de sodio a través del canal epiteral de sodio. Esto va a generar un potencial eléctrico negativo en la luz tubular y va a favorecer la secreción tubular de hidrogeniones y de potasio. Y por otra parte, el estímulo de la ADH va a actuar sobre los receptores, pues, que sabemos de aquaporina, y lo que va a hacer es, desde el tubo del intersticio, traer agua al torrente circulatorio. ¿Esto qué va a resultar? ¿Qué resultado va a dar? Va a resultar en una orina con un escaso contenido en sodio, por esa retención de sodio que hay, con un contenido relativamente elevado de potasio y prerrenal, como bien lo explicó Jairo, por disminución en la perfusión, aunque el riñón funcione correctamente, concentre al máximo su capacidad, pues no va a conseguir eliminar todas las sustancias de desecho y se va a producir una retención de azoados. En este caso, pues se va a producir la lesión prerrenal, que también es denominada funcional, porque pues tiene una respuesta rápida y no hay un origen o una etiología, digamos, microscópica o daño de las células como tal. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que nosotros vamos a encontrar? Vamos a nosotros, si podemos o si contamos con ellos, solicitar electrolitos séricos y urinarios, sodio, potasio, cloro, urea y creatinina también sérica y urinaria, y la osmolaridad en plasma y en orina. Y esto pues nos va a ayudar a orientar un poco mejor el diagnóstico. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que en la lesión prerrenal vamos a encontrar una disminución del gasto urinario o pues oligonuria. Vamos a encontrar una densidad mayor de 1020, una osmolaridad urinaria más de 500, una relación urinaria plasmática más de 8, una relación urinaria plasmática de creatinina mayor de 40, un sodio que va a estar bajo, menos de 20 miliequivalentes litro, por lo que hablamos del hiperaldosteronismo, y un FeNA menor a 1%. Los valores contrarios son los que uno encontraría en una lesión renal, pues intrarrenal o pues renal. Adicionalmente, podemos encontrar en un uroanálisis algunos cilindros hialinos versus pigmentados o celulares que se pueden encontrar en la lesión renal intrarrenal. ¿Qué otras medidas podemos o qué otras mediciones podemos hacer? La relación von-creatinina, que es muy usada como en la práctica general o habitual, que va a estar determinada por los mecanismos de filtración de estos compuestos, que cuando se disminuye la filtración glomerular, pues por la hipoperfusión va a conducir a un incremento mayor en el BUN que en la creatinina, y por esto esta relación pues va a ser o se considera significativa para una lesión prerrenal mayor de 20. Y menor de 20 pensaría uno que se orienta más a un origen renal. Digamos ¿cuáles son las limitaciones que tenemos con estos estudios? Muchas veces los pacientes en cuidado intensivo o en la hospitalización reciben diuréticos y esto va a alterar estos índices urinarios, los aportes adicionales que tengan de sodios o los pacientes que tengan una enfermedad renal crónica de base, pues no se va a poder determinar adecuadamente, digamos que con estos índices y van a estar un poco sesgados. Adicionalmente, pues hay que recordar que la creatinina, como también lo mencionó Jaime, pues es un marcador no tan temprano, es un marcador más bien tardío y por lo tanto no va a ser una medición estricta o completamente clara pues de una lesión que se presente tempranamente. También mencionó algo Jairo, pero lo voy a recordar acá rápidamente, y es que hay otros marcadores que se están estudiando que todavía no los tenemos completamente aprobados, como el EGAL, que va a aumentar más
en pacientes, sobre todo en sepsis, y podría ayudar a diferenciar en algunos casos según la etiología, y vamos a encontrar que va a estar más elevado en el daño porrenal que en el daño renal. Cistatina C también se ha estudiado, KIM1, y algo que encontré un poco más claro es la calprotectina, que esta pues es una proteína que juega un papel importante en el sistema inmunológico innato y en la fisiopatología o en la fisiología renal aguda y los procesos de reparación renal, y que va a estar liberada por las células del sistema inmunitario y las células epiteliales del conducto colector renal. Y esta va a ser mucho más alta en la lesión renal intrínseca que en la lesión renal prerrenal. Y por lo tanto nos pudiera, digamos que hacer una diferenciación un poco mejor de estas lesiones. Algo importante también que encontré es que, digamos que se está estudiando el NephroCheck, que es digamos que es una máquina que pudiera medirse algo así como la máquina de gases en la que uno puede medir en orina algunos de estos marcadores de lesión renal, y pues digamos que pudiera tener un enfoque un poco más amplio pues para diferenciar una lesión renal de una prerrenal. No sé, eso sería como, digamos, lo que estudio. No sé si alguien más tenga otra opinión. Angélica, perfecto, mil gracias. No sé si alguien encontró alguna otra cosa o está en desacuerdo con algo que haya dicho Angélica. Entonces no olviden nunca lo que el doctor Perdomo tanto insiste, y es, por favor, guarden esa primera orina antes de que la hayan manipulado, antes de que empiecen a hacer cosas con diuréticos, para poder orientar inicialmente bien el paciente, porque una vez tienen diuréticos se vuelve compleja el análisis. Algunas cosas nuevas que irán saliendo, vamos a ver en la práctica clínica si se empiezan a utilizar de forma rutinaria, y pues por lo menos traten de usar múltiples índices de tal manera que puedan llegar a un diagnóstico más apropiado, pues porque en principio, como decía Angélica, una cosa es hacer lo que llama el doctor Perdomo un éxito renal, que es la respuesta renal apropiada a un fenómeno de hipoperfusión para defender el cuerpo, y otra cosa es que ya haya daño renal. Entonces esos dos puntos sí son muy importantes diferenciarlos, porque el manejo está completamente diferente. Entonces, muchas gracias, Angélica, creo que estuvo muy completa la respuesta. La siguiente pregunta, entonces, va más orientada a prevención. Juancho. Muy buenas tardes. Entonces, digamos que encontré varias medidas para prevenir y para mitigar la lesión renal, como muy bien Repite la pregunta que no la alcancé a decir. Bueno, la pregunta es, ¿qué estrategia se propone para mitigar la lesión renal aguda en el ambiente hospitalario? Entonces, encontré varias medidas para mitigar. Hay que entender que la lesión renal aguda tiene una etiología multifactorial. Entonces, normalmente lo que vamos a hacer es pequeñas o grandes intervenciones que nos van a ayudar a tratar de limitar esto. Sin embargo, no tenemos una gran intervención que nos ayude a mejorar el desenlace. Lo primero, como lo dijo el doctor Byron y lo dijo muy bien Jairo, hay que establecer un riesgo. Entonces, hay varios factores de riesgo que están asociados o tienen una asociación muy fuerte a la lesión renal aguda, y uno de los más importantes es la severidad de enfermedad. Entonces, algo que probablemente no podemos intervenir, el uso de vasopresores, la sepsis, la hipotensión, que ya vamos a hablar más adelante. Hay índices muy importantes como el de angina renal, que ya están validados, que como bien lo dijo el doctor Byron, Vasu lo validó en el hospital de Cincinnati, y pues el cual podemos utilizar como primera medida para establecer un riesgo. Ya estableciendo un riesgo, sabemos que pacientes tienen alta posibilidad de que presenten lesión renal aguda. Otro punto importante es el manejo adecuado de la enfermedad, y esto pues digamos que se cae por su propio peso, que vamos a tratar de hacer una buena reanimación, pero este punto es muy importante. Se ha identificado que pacientes con buena reanimación, o sea, llegando a metas rápidamente, son pacientes que tienen menor riesgo de desarrollar o por lo menos se limita la lesión renal aguda. Hay que establecer bien metas. Hay que entender que muchos de esos pacientes pueden ser renales crónicos, en donde las metas de tensión pueden ser un poco más altas porque sus mecanismos de autorregulación son diferentes o, digamos, se han ido ajustando progresivamente.
Reanimación adecuada no significa llevarlos a hipervolemia o llevarlos a un edema intersticial. Entonces hay que ser muy justos en el líquido que vamos a utilizar, porque también mucho va a generar un deterioro. Y aquí viene una pregunta importante, pues que ya tenemos ciertas respuestas, es qué tipo de solución vamos a utilizar. Entonces parece claro que las soluciones balanceadas tienen una cierta ventaja sobre las no balanceadas. Se han hecho estudios, hay un estudio muy interesante publicado en JAMA en 2012, en el cual hicieron un estudio antes y después, más o menos en 2006-2008. Ellos lo que hicieron fue un seguimiento de pacientes que estaban utilizando soluciones no balanceadas, o sea, cloruro de sodio, y después empiezan a utilizar soluciones balanceadas, y lo que hacen es una comparación entre los dos puntos, y se dan cuenta que los pacientes presentaron menos lesión renal aguda y tuvieron menos necesidad de terapia de reemplazo renal. Eso contrasta un poco con estudios randomizados que hicieron, que es ese slide, el split, que lo publican en 2015, el cual no muestra diferencias. A pesar de eso, pues uno entendiendo la fisiología un poco de los líquidos balanceados y sabiendo las otras ventajas que tiene, yo creo que sería una buena opción en comparación con el cloruro de sodio, con la solución salina normal. Viene la tercera cosa para hacer una buena reanimación, la inotropía del vasopresor. Hay una guía de un consenso de expertos europeos de 2017 que nos indica que probablemente la mejor opción cuando tenemos un choque por vasoplegia es la noradrenalina. Como segunda opción, la vasopresina. Nos indican que el uso de inotropía temprana también nos ayuda a prevenir la lesión renal, pero pues obviamente buscando las metas de la hemodinamia que queremos. No hay, digamos que ya está muy claro que la dopamina como prevención para la lesión renal, el fenoldopán tampoco nos presenta una ventaja con respecto a no usarlo, entonces no lo sugieren, no sugieren su utilización. Y eso con respecto a los vasopresores inotrópicos. Ahora viene otra de las controversias o otra cosa que a veces utilizamos, digamos, no con una buena justificación, y es el uso de diuréticos. La base farmacológica del uso de diurético de ASA se basa en que vamos a inhibir la bomba sodio-potasio vasolateral, o sea, vamos a tener un menor gasto a nivel de la ASA de ATP. Sin embargo, ya está muy claro que el diurético usado como objetivo para disminuir la lesión renal aguda no genera ningún impacto. No disminuye la posibilidad que ese paciente vaya a requerir terapia de reemplazo renal. No disminuye la posibilidad que ese paciente se vaya a morir o tenga algún tipo de morbilidad. El uso de diuréticos solo está recomendado cuando yo voy a tratar algo de sobrecarga de líquidos. Y digamos que en este caso, y también pues es importante entender que debería hacer un test de estrés con diurético. O sea, yo debería aplicar una dosis y mirar si el paciente responde. Si el paciente no responde al diurético, ese paciente debería buscarse otra opción y no ir subiendo y subiendo dosis, porque probablemente ese paciente ya necesita otro tipo de terapia. Ya es muy claro, obviamente, para todos que debemos tratar de limitar los medicamentos nefrotóxicos. Son listas muy grandes, pero tenemos que, siempre que tengamos un paciente con riesgo, saber qué estamos dándole, ajustarlo a la función renal y mirar qué tan necesario es. Muchas veces utilizamos medicamentos que podemos limitar, en otras ocasiones sí lo tenemos que utilizar, pues en ese caso sí nos tocará pues aguantar un poco el efecto adverso. Ya con respecto a enfermedades o a patologías específicas, aquí pues ya no me voy a detener mucho. Rhabdomiolisis, entonces obviamente hiperhidratación y solo uso de bicarbonato en caso de que el paciente tenga acidosis. No ha mostrado evidencia que un uso de bicarbonato temprano ayude a mejorar el riesgo de lesión renal, y también recomiendan el uso de manitol como diurético cuando no esté logrando las metas de diuresis. Con quimioterapia, como tal, recordar el uso de, ahí sí, la alcalinización de la orina con el metrotexate, buscando pHs mayor a 6,5 y la buena hidratación con metrotexato y con cisplatino. Y por último, la gran preocupación cuando utilizamos contrastes. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones con respecto a esto? Tratar de utilizar contrastes hiposmolares o isosmolares. Los hiperosmolares se asocian más a un efecto nefrotóxico. Siempre hidratar muy bien al paciente antes de utilizar
el contraste y viene una gran controversia que pues siempre tenemos esa pregunta de si le debemos o no poner el N-acetilcisteína. La verdad, pues la evidencia no muestra un impacto importante. Hay una recomendación muy clara por este consenso que dice, si necesita el contraste urgente, no demore la toma del examen por hacer una nefroprotección con N-acetilcisteína. Tampoco lo contraindican, digamos que se podría utilizar y podría ser una buena opción, pero los resultados tampoco han sido tan fuertes digamos que generando algún tipo de impacto favorable. El uso de bicarbonato en contraste tampoco pues ha mostrado ningún beneficio. Entonces en ese caso pues concretando la idea es estratifique su paciente, utilice líquidos balanceados, ni mucho ni poco, lo adecuado, llévelo a metas de hemodinamia, utilice lo menos nefrotóxico y trate de protegerlo si va a utilizar algún tipo de contraste o examen que genere alto riesgo de lesión renal con una buena hidratación. Muchas gracias. Perfecto, Juan, muchas gracias. No sé si hay algún otro punto que quieran que no haya cubierto Juan, creo que los cubrió todos bien. Finalmente, la última pregunta era un ejercicio de caso clínico, tratando de mostrar un escenario de esos que nos toca a veces que es muy complejo desde el punto de vista del riesgo renal. ¿Quién es el voluntario sano que le tocó? Paola. Andrea. Bueno, buenas tardes. Bueno, entonces el caso clínico es un recién nacido de 20 días de edad que pesa 2.5 kilos. Él fue trasladado a la unidad neonatal el 9º día después de la corrección quirúrgica de una tetralogía de Fallot con una atresia pulmonar. Al ingreso a la unidad, el paciente se encontraba en ventilación mecánica, estaba con un soporte vasoactivo con dopamina 6 microgramos kilo minuto, estaba con dobutamina 10 microgramos kilo minuto, milrinones 0.5 microgramos kilo minuto y una infusión de furosemida que estaba a 0.4 miligramos kilo hora. El paciente había recibido tratamiento con vancomicina y amikacina hasta 2 días antes pues, de su ingreso de la hospitalización. En el examen se observaba con edema generalizado. Los laboratorios iniciales mostraron una creatinina de 0.5, una urea de 75 miligramos por decilitro, una albúmina de 2.8, un sodio en 132, un potasio en 4.6 y un cloro en 96. Con el fin de disminuir pues, la dosis de vasoactivos, le decidieron administrar una dosis de digoxina de 10 microgramos kilo por vía oral. Y 4 horas después de la administración de la droga, el niño presenta oliguria progresiva con una caída en la diuresis desde 4 cc kilo hora a 1.5 cc kilo hora y sin cambio en la situación pues como hemodinámica. Entonces tiene una presión arterial de 65-40, un lactato de 1.1, una frecuencia cardíaca de 140. Los análisis de sangre revelaron una creatinina de 0.7, recordando pues que la previa estaba en 0.5, una urea en 89, la previa estaba en 75 y una caída del sodio que previa estaba en 132 y ahora está en 121. No hubo síntomas clínicos neurológicos ni alteraciones en la ecografía cerebral que sugirieran un edema cerebral y el uroanálisis que se le tomó pues era normal. Entonces la pregunta es ¿cómo abordaría el estudio renal de este paciente? Entonces pues yo consideré pues realizar un abordaje inicial, entonces como nos hablaban en la charla de hoy, primero pues evaluar la historia clínica y evaluar qué factores de riesgo tenía este paciente para lesión renal aguda. Entonces pues consideré dentro de los factores de riesgo para hacerla, pues como veíamos también en la charla, un postoperatorio de cirugía cardíaca con probable entrada a circulación extracorpórea, el uso de soporte vasoactivo, el uso de ventilación mecánica, la exposición a medicamentos nefrotóxicos como la vancomicina y la amikacina. Pues lo siguiente que consideré pues era hacer una clasificación pues de la lesión, de la probable lesión renal que tenía este paciente. Entonces, pues, digamos que el tiempo de evolución que llevaba, pues, de los datos era apenas 4 horas, pero pues dentro de la información podía calcular un rifle que estaba, pues, en riesgo. Evalué, pues, el cálculo de una tasa de filtración glomerular por la fórmula de Schwartz. Pues no, digamos que planteaba eso, no tenía, pues, como muchos datos dentro de la información que nos dieron, pero
pero pues la idea era plantear el cálculo de la tasa para conocer pues un estimativo de la función renal global. Luego pues consideraría evaluar un parcial de orina para evaluar si hay proteinuria, si hay cilindros hemáticos, si hay dismorfia eritrocitaria que nos sugiere algo de glomerulonefritis, o si hay piuria o leucocituria séptica que nos sugiere algo de nefritis intersticial, o cilindro de células epiteliales tubulares sugerentes pues, de una necrosis tubular aguda. Las de el parcial de orina de este niño pues era normal, pero pues digamos que dentro del estudio de la lesión renal aguda pues es como nuestro paso inicial. También consideraría pues tomar una ecografía renal, si se puede idealmente con ecodoppler renal, para evaluar pues información como el tamaño renal, para mirar, en la mayoría de casos podemos encontrar si es una lesión renal aguda y no hay patología previa, pues normalmente puede ser normal, pero podemos encontrar también aumento en las dimensiones del tamaño del riñón en casos de necrosis tubular aguda o en casos también de nefritis tubulointersticiales. Además, pues evaluar las resistencias vasculares renales, que también, como veíamos en la charla, puede ser otra causa pues de lesión renal. Y pues evaluar los índices urinarios para clasificar si hay compromiso de pronto de necrosis tubular o de pronto de una nefritis tubulointersticial, dado pues de los factores de riesgo a los que estuvo expuesto pues este paciente. Entonces evaluar la relación de pronto BUN-creatinina para este paciente le da alto, le da casi que en 150, que nos sugeriría una pues lesión prerrenal. Pero teniendo en cuenta, y lo que hablaba María Angélica, que hay exposición a furosemida y eso, puede estar el valor pues de pronto un poco alterado, además los valores en los neonatos también pueden variar. Entonces nos tocaría considerar otros índices urinarios. Y lo otro, de pronto evaluar también pues osmolaridad urinaria y plasmática para ver la capacidad de concentración que está presentando ese paciente, teniendo en cuenta pues la alteración que también tuvo en el sodio. Y de pronto, pues un punto que me parece importante es que ya tenía una alta dosis de furosemida. Entonces se ha propuesto, algunos autores han propuesto el uso de test de estrés de furosemida para identificar pacientes con lesión renal aguda que ya probablemente tienen una enfermedad que está en progresión y de pronto lo que necesite ya es terapia de reemplazo renal. Entonces, pues ese es como el abordaje que más o menos planteo para este paciente con los datos, pues como los pocos datos que tenemos. Perfecto, Andrea, mil gracias. Ese era el ejercicio, digamos, el ejercicio era tratar de ver qué harían desde el punto de vista clínico para orientar el diagnóstico y aproximarse al manejo. No sé si alguno pensó en alguna otra cosa. No olvidar lo que les dijo Lina de mirar presión intraabdominal siempre, sobre todo en cardiovasculares que están edematizados, como una potencial causa de deterioro. Creo que el resto está bien orientado, bien manejado. En principio, lo que hicieron en la vida real en este caso fue ponerle bolo de líquidos para ver si tenía forma prerrenal en vez de, digamos, de estudiarlo, sino lo intentaron. No les funcionó, le subieron a la furosemida, no les funcionó. Entonces lo tuvieron que llevar a terapia de reemplazo renal, que pues en ese escenario lo hicieron por vía sanguínea, y 2 o 3 días después el paciente empezó a recuperar de la lesión renal. La etiología terminó siendo que la digoxina no era digoxina, sino que se equivocaron y le pusieron una dosis de indometacina. Entonces, pues fue una causa asociada a medicamento. Pero digamos que lo importante no era, digamos, descubrir qué era, sino más bien pensar en el ejercicio de cómo lo orientarían y cómo lo manejarían, y creo que lo hiciste muy bien, Andrea, porque tuviste en cuenta, digamos, todos los factores que hay que pensar para que a uno no se le pase nada y tratar de orientarlo. Esa es la vida real del cuidado intensivo. Muchos factores y uno dice, bueno, ¿y de dónde me cojo? Entonces intentar hacer los ajustes y mirar. Siempre tenemos muchas más herramientas que a veces no utilizamos, y a veces nos quedamos mucho en lo que dice el doctor Perdomo de muy a la intervención y tratar de solucionarlos todos de la misma manera. De hecho, este paciente lo hicieron muy así, y entonces pues se pierde, digamos, de pronto
algunas horas o minutos importantes que pudieran cambiar el desenlace del paciente. En este caso, afortunadamente, le fue bien, pero pues no siempre es así. Bueno, muy bien, entonces muchas gracias a todos, muchas gracias Andrea. Jairo, Gracias. nuevamente felicitaciones, muy buena presentación. Entonces nos vemos en 8 días, vamos a hacer ya electrolitos urinarios, que es un tema que le gusta mucho al doctor Perdomo y al doctor Maya, que creo que desaprovechamos mucho. No olviden que este lunes en la noche es la presentación de la Interusis de la región de Antioquia, que van a dar una charla muy bonita sobre restricción de líquidos a cargo de Franco, que es un intensivista chileno que hace investigación, y creo que la van a disfrutar mucho. Él la presentó en el Mundial de Cuidado Intensivo a los que estuvieron, para que no se les olvide asistir. Y los demás nos vemos en 8 días. Chao, cuídense mucho. Gracias.